mí me ha tocado dar una visión un poco más prosaica de todo el tema, que es la visión desde la empresa y desde los profesionales de la selección, que somos una especie en peligro de extinción, como ya sabéis. Nosotros venimos de una asociación privada, conocemos el mundo empresarial porque somos 140 y pico empresas asociadas, 100 y pico personas trabajando y ofreciendo servicios de distintas áreas. Entonces, entre ellas hay ingenieros, hay tecnólogos, hay abogados y hay un área de recursos humanos que nos dedicamos a la selección de personal desde hace pues unos 30 años, ¿no? Este es un tipo de actividad que lógicamente ha ido variando mucho. Bueno, ahí tenéis las cosas que hacemos desde selecciones normales, digamos, con colectivos de todo tipo, incluido muchos jóvenes provenientes de FP, temas de orientación profesional, formación, búsqueda de directivos, etcétera. Entonces, bueno, este es un proceso en el cual siempre se ha ido transformando. Es decir, no es que haya sido una cosa tradicional que ahora está cambiando, sino que a lo largo de todos los años siempre viene alguna novedad. En primer lugar, hay que identificar muy bien la necesidad. Cuando una empresa de cualquier tipo tiene una necesidad, esta es por algo, es por alguna razón, ¿no? Pues contextualizar eso y definir muy bien qué es lo que se quiere. En segundo lugar, una vez que se tiene claro lo que hay que buscar, vienen todas las actividades relacionadas con el reclutamiento. El reclutamiento es buscar donde sea y donde se pueda candidatos adecuados a esa necesidad. Luego hay un proceso de preselección. Últimamente para los procesos suele haber exceso de candidatos. Hace 10 años, bueno, hace 4 años era imposible encontrar un FP2 mecánico en la Ribera Navarra, por ejemplo. Es decir, entonces había inflación de demanda y ahora ocurre lo contrario. Por lo tanto, esta fase de preselección es vital porque no se evalúa a 500 personas para una posición, sino normalmente se evalúan en torno a 15, 20 personas entre todos los inscritos. Luego hay una fase lógica de evaluación. Evaluación es valorar las competencias de los candidatos. Aquí es donde los profesionales de la selección podemos aportar más valor añadido, que en base a instrumentos, entrevistas, etcétera, se intenta identificar la valía real de cada uno. Y por último hay una presentación de candidaturas. Bueno, este proceso, que es muy lógico y muy razonable, se está viendo afectado en muchas formas por el uso de redes sociales, ¿no? Hicimos también, como parte del proyecto una encuesta que creo que luego Fer va a dar datos más concretos sobre el uso que las empresas también hacen de las redes sociales, y en definitiva se utilizan básicamente para lo que vemos ahí. Bien fuente de búsqueda, bien fuente de reclutamiento y a veces fuente de información. No tanto como hasta ahora he venido oyendo, por lo menos en lo que hemos preguntado, no se recurre para informar de todas las candidaturas, sino solamente en los casos de candidaturas finales. Pero lo que sí, bueno, en cuanto a aplicándolo a procesos más de personal que proviene de formación profesional, normalmente el reclutamiento, la principal fuente de reclutamiento todavía siguen siendo los centros de formación. Salvo algunas empresas grandes, estamos hablando de empresas normales de nuestro entorno, de pequeñas, medianas, como resultados por lo menos de la encuesta, la primera fuente a la que acuden son los propios centros. El tema de la prensa pues sigue existiendo, como dice el diccionario, de publicar a través de la imprenta, pues todavía sigue existiendo, aunque nosotros ya tenemos muchos casos en los que la capacidad de convocatoria de la prensa es muy inferior a una publicación en cualquier web de empleo, y las empresas están empezando a dejar de usar prensa fundamentalmente por una cuestión económica. Un anuncio en Diario La Rioja, en Diario Navarra, pues cuesta del orden de los 600, 800 euros, y por menos de un tercio pues tienes en Infojobs o en cualquier lugar de estos. Y luego otras webs de empleo, ¿no? Entonces, en cuanto al uso de redes sociales para búsqueda de profesionales, hasta el momento, por lo menos en nuestro caso y con las empresas con las que trabajamos, se mantiene más para profesionales de mayor responsabilidad, tipo
LinkedIn, y luego hay otras redes tipo Expertir, bueno, ya veremos algunas, en las que, donde es más difícil encontrar cierta cualificación. Lo que sí está claro que las redes y las webs lo que están afectando, sobre todo de las fases que os he comentado antes, es a lo que llamamos el reclutamiento. El reclutamiento se ha dispersado de una manera absoluta. Es decir, ahora, antes se reclutaba con una, dos, como máximo tres vías. En estos momentos el reclutamiento puede ser, bueno, normalmente es múltiple, es prensa, pongo un interrogante porque a veces hay, a veces no, publicaciones especializadas, webs de las propias empresas, webs de empleos que hay un huevo, ahí os he puesto solo 6, pero hay un montón. La reina de momento cuantitativamente es Infojobs, pero Infoempleo también funciona bastante bien en el norte de España. LinkedIn es una mezcla de red social y red web de empleo. La gente en LinkedIn se muestra con su currículum, pero al mismo tiempo permite muchas relaciones a través de grupos, etcétera. Expertir es otro ejemplo de red, Monster. Bueno, todo esto son webs típicas de empleos. Luego hay otros sitios en la red de búsqueda que son los grupos profesionales. LinkedIn tiene un apartado de grupos donde se juntan los ingenieros, los enfermeros, los especialistas en no sé qué cuántica, y hay pequeños grupos muy especializados que también suelen ser una fuente de búsqueda. Colegios profesionales y redes sociales están empezando a ser caladeros de búsqueda de jóvenes con potencial, pero está empezando a ser por parte de algunas empresas. Os vuelvo a recordar que para la gente de FP, los centros de formación siguen siendo las principales vías de reclutamiento. Decía que en Facebook empieza a aparecer grandes empresas. Ahí hay un ejemplo de Acciona que tiene una invitación a todos los jóvenes que quieran estar en ella, pero luego os pongo ejemplos de algunas aplicaciones. En este caso, esta se llama Job and Talent, es una aplicación de Facebook que lo que hace es, una vez que te inscribes, te llegan ofertas de empleo, normalmente de empresas grandes. Estos suelen ser multinacionales. Todavía no vemos el taller o la agroalimentaria mediana aquí, pero bueno, con el tiempo aparecerán. Que la particularidad que tienen estas aplicaciones es que la oferta que te llega a ti se transmite a toda tu cadena de amistades y a toda la cadena de las amistades de tus amistades, etcétera, etcétera. Entonces se transmite el racimo y se asegura que llega a muchísima gente. Bien, una primera reflexión que me gustaría hacer desde el punto de vista de los profesionales de la selección es que tanta dispersión de reclutamiento, esto no es un dato de estudios, esto es una impresión nuestra. Una de las cosas que está causando, y estoy casi seguro que ocurre, es que está disminuyendo la calidad de la atención a los candidatos. Esto que os parecerá una chorradilla es bastante importante de cara a la motivación de la gente a presentarse a cosas. Cuando uno se presenta a una posición, a una empresa o a través de un intermediario, le gusta estar informado, ¿no? Le gusta estar informado de lo que pasa, si está en el proceso, si no está, si se termina, si no se termina, etcétera. Y el hecho de que haya tanta dispersión, pues muchas veces por dificultades de gestión, porque la empresa no tiene medios adecuados, etcétera, pues se deja esto sin responder, ¿no? Entonces, bueno, es una primera reflexión que sin más, pues yo creo que es importante. Siguiendo con las fases de los procesos, una vez hecha la preselección, después de usar lo que hayamos usado, vendría el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación es pruebas y entrevistas fundamentalmente. Bueno, las pruebas de evaluación, test o pruebas de competencias que se pueden hacer tanto en papel, de forma presencial o vía web. Bueno, esto ya está al orden del día. En redes sociales todavía no hay aplicaciones, pero las habrá en breve. Pero luego están las entrevistas. Las entrevistas, que al final es la hora de la verdad. En la entrevista, por mucho vídeo currículum que tengas o currículum con muchos colores, es donde uno se desnuda realmente y donde se aprecian las cosas. Las entrevistas también estamos empezando a hacer, bueno, Skype por supuesto cuando hay un problema geográfico, pero empieza a haber herramientas. Os pongo ahí una cosa que se llama Ventrevistas,
que son herramientas que empiezan a utilizar también algunas empresas, las grandes, nuevamente, que consiste en que en lugar de llamar presencialmente a candidatos para entrevistarles, es una aplicación en la cual la empresa pone las preguntas que quiere hacer la entrevista y el candidato en su casa, delante de su webcam, cuando quiere, pues va y responde a esas preguntas. Entonces ahí tiene la opción de ser más o menos creativo, de ponerse gorros o fondos que quiera, y esa aplicación, esa grabación se queda y luego la empresa seleccionadora la ve cuando le plazca. No es en tiempo real. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece este tipo de entrevista? La haces en tu casa, tienes las preguntas con tiempo para responder. ¿Os parece bien? Podéis decir, perdón, que no quería decir eso, quiero decir lo otro, pero borrar no. Bueno, esto tiene defensores y detractores. Yo siempre prefiero el cara a cara o el Skype cuando no hay otra opción. Bien, voy a acabar enseguida. Bueno, en el fondo, una de las conclusiones que estamos sacando es que el uso de estas nuevas tecnologías por parte de las empresas está relacionado con el principal objetivo de hoy en día, que es el ahorro de costos. Es decir, es mucho más barato publicar en Infojobs y recibir 300 y luego, bueno, elegir más o menos como pueda. Y esto nos lleva a pensar que se está confundiendo lo que es reclutamiento con lo que es selección, ¿no? Entendéis un poco la diferencia. Selección es más que reclutamiento. Selección es valorar realmente las capacidades de cada uno. Pero, por otro lado, de cara a la gente que empieza a crear imagen en las redes, ahí abajo os ponía, al disminuir la inversión en valoración, aumenta la importancia de la imagen personal, de la diferenciación del currículum, de lo que pongas por ahí, etcétera. Esto no quiere decir que cuando una empresa publica una oferta, mira el perfil Facebook de los 500 que se interesan. Un poco en las encuestas lo que nos sale es que realmente los perfiles se miran con la gente con la que se va a entrevistar al final, es decir, los que han pasado las pruebas de preselección previas, ¿no? Luego, en cuanto a qué es lo que buscan las empresas en los egresados de formación profesional de cualquier área, también aquí ya y para ir terminando me gustaría hacer una última reflexión. Al final estamos hablando de cosas muy básicas y muy sencillas de entender. Se están buscando conocimientos prácticos. Los empresarios empiezan a echar falta el mayor número de horas de taller que había antes respecto a los sistemas de ahora. Se buscan alguna especialización en conocimientos. Se busca que se sepa que es una empresa, la capacidad de adaptación, bueno, cosas muy, muy básicas. Pero me gustaría centrarme en que al final la nota diferencial de cara a pasar una entrevista, a tener un primer contacto con la empresa, al final nos las da unas cosas muy básicas, que son las competencias personales. Ahí os he puesto las que más salen cuando preguntamos en las encuestas, ¿no? Pero hay 3 pilares básicos que están puestas en rojo, que son trabajo en equipo, es decir, que los chavales sean capaces de tener un mínimo desarrollo de la tolerancia en sus grupos, de planificar actividades, de buscar resultados comunes, etcétera. Una de las cosas que estamos observando, más en universitarios que en gente de FP, es una excesiva valoración de la meritocracia personal, la competitividad, de la dificultad luego de poder... Al final las empresas son grupos, son equipos y eso es algo que conlleva la supervivencia del trabajo. En segundo lugar, he marcado en rojo también la iniciativa entendida en egresados de FP, no como chavales o chavalas que te vayan a dar mejoras a la empresa y te vayan a solucionar, sino que se vea que tienen inquietud por preguntar cómo funcionan las cosas, por preguntar lo que no saben, por no quedarse pasmaos, paraos, esperando a que les llegue lo que hay que hacer, ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, la comunicación. Y la comunicación en el sentido de saber presentarse personalmente,
de ser capaz de manejar un mínimo de vocabulario, claridad en los mensajes, expresar ideas, que son cosas súper básicas al final, pero que yo creo que no sé si se les están dando la suficiente importancia en el desarrollo de las mismas. Por eso ahí terminaba diciendo qué pasa con las habilidades personales, que al final son las que nos desarrollan como persona y que son la nota diferencial de cara a diferenciarte de otros en relación a la entrada a un puesto de trabajo. ¿Tenemos en el sistema educativo el espacio y el tiempo suficiente para desarrollar este tipo de cosas? Se están haciendo cosas muy importantes, hay experiencias muy interesantes en algunos centros. En Mondragón conozco experiencias de trabajo con proyectos a lo largo de todas las asignaturas de FP. Bueno, hay cosas interesantes, pero que no olvidemos que además de nuestra presencia en la red, al final lo que nos da la nota diferencial como personas en un contexto laboral va a ser esto. Y sin más, pero gracias. Esta era un poco nuestra, ¿no?